Estamos de vuelta, amigos televidentes. Tenemos la presencia del señor gerente general de la empresa nacional minera INAMI, Fabián Rueda. Señor gerente general, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, a veces como que se abre ciertos debates o se generan ciertas reacciones en el sentido de dejar la naturaleza en paz y no explotar, en este caso, el tema de la minería. Ese es un grupo que ha venido indicando aquello. Sin embargo, el gobierno nacional, en las últimas elecciones, parte de su propuesta y parte de su campaña fue utilizar los recursos naturales y los recursos económicos, monetarios que se generen de la explotación de los recursos monetarios, utilizarlo en esta gran lucha contra la pobreza. El tema minero en el Ecuador es incipiente todavía, pero ha generado tremenda expectativa. En ese sentido, más allá de las voces que se levantan en contra del sector minero, hay mucha gente que tiene expectativa en este sentido porque esto va a ayudar al desarrollo del país. El tema es si realmente el Ecuador cuenta con las reservas suficientes que va a generar esa cantidad de recursos para luchar contra la pobreza. Y por otro lado, cómo se está cuidando o cómo se va a proteger el ecosistema y el medio ambiente. Señor gerente general. Muy buenos días, ciudadanía. Bueno, este proceso de la minería es un proceso que va a tomar algunos años. Es decir, el Ecuador está entrando en una fase de lo que significa la determinación, es decir, explorar para ver exactamente qué potencial geológico tiene el Ecuador. Estos procesos normalmente toman entre de 4 a 10 años. Esta fase es muy importante porque en base al conocimiento cierto de lo que tenemos, podremos inferir qué recursos van a servir como para un desarrollo a futuro de las generaciones en el Ecuador, ¿ya? Si es que estos recursos se dan, obviamente la matriz de producción, la matriz en el Ecuador va a cambiar grandemente, pero lo primero es tener toda esa prudencia de avanzar en la determinación de recursos. Estas fases son fases no invasivas que afectan muy poco o nada al ambiente, todas son remediadas adecuadamente, ¿ya? Y obviamente las mejores prácticas tecnológicas están siempre traídas al Ecuador en estas fases de exploración. Okay. Entonces, estamos hablando que el Ecuador tendría que entrar primero a la fase de exploración para determinar si el potencial que tiene el Ecuador como un país minero, y la otra fase sería, una vez comprobado, la fase de la explotación. En ese sentido, ¿cuáles son los proyectos que estamos manejando? Porque hasta ahora, si no me equivoco, se ha firmado un solo contrato de minería a gran escala. Bueno, el Ecuador tiene grandes expectativas de no solo uno, sino de muchos proyectos a gran escala. Es importante mencionar de que precisamente el Ecuador atraviesa ese cinturón cuprífero que viene de Chile, pasa por Perú, llega a Colombia. Es decir, tenemos las mismas condiciones geológicas que en toda esa zona que ya es muy rica en el mineral cobre. La empresa nacional minera tiene importantes proyectos en el área del cobre que, de determinarse recursos mineros, pueden ser proyectos de nivel mundial. Entonces las expectativas se abren, pero hay que tener el tiempo suficiente para determinar exactamente qué es lo que tenemos. Ahora, las expectativas se abren para el Ecuador y para los ciudadanos ecuatorianos, pero el tema también pasa por la factibilidad de que las empresas que se dedican a esto quieran invertir, porque recordemos que la exploración es inversión de riesgo. En alguna entrevista que le hice al presidente de la República, tratamos este tema entre tantos temas, y él mencionó y hizo la siguiente reflexión, y lo cito y abro comillas: creo que se nos fue la mano con los modelos de contrato. En ese sentido, esos modelos de contrato se han convertido en ciertas barreras como para atraer inversión, para comenzar a desarrollar estas exploraciones, pregunto. Bueno, las fases exploratorias siempre son de riesgo. Lo importante es de que la ley de minería, que en este momento justamente se la está revisando, ya permita dar la estabilidad suficiente como para que estos recursos vengan al país. Está adecuándose en el más alto nivel una ley de minería muy responsable con
con el ambiente, muy responsable con el desarrollo social de las comunidades en las áreas de influencia y también muy importante para traer la tecnología y hacer que los inversionistas y las grandes empresas mineras del mundo sí vengan. Entonces yo pienso de que ya en este año se van a dar muy buenos resultados de empresas que vengan al país. Okay, pero una cosa es la ley de minería que se va a debatir y aprobar, que es importante que exista un marco jurídico que regule y norme la actividad minera en el país, eso es fundamental. Pero el modelo de contrato que yo hablaba, porque hay un modelo de contrato firmado, ahora no hemos tenido otros contratos que se han firmado, que dicen que estamos próximos a firmar, eso le preguntaría yo a usted. El tema es, dentro de esas barreras que el propio presidente de la República dijo, parece que se nos fue la mano, el tema pasa por las regalías anticipadas. Bueno, en parte puede ser, pero yo pienso de que fue muy bien analizado esto de las regalías anticipadas, en el sentido de que, obviamente, como el proceso minero toma muchos años, entonces muchas veces las áreas de influencia sienten de que aquel desarrollo esperado no llega. Entonces este recurso anticipado permite precisamente ya ir creando aquella infraestructura de desarrollo en todas las áreas donde se van a desarrollar los proyectos mineros. Para las localidades. Exacto. Entonces, eso es muy importante. Ok, ahora, tenemos estudios realizados por el Ecuador, es decir, como usted me hablaba del cobre, pero podríamos ya concluir, no sé si concluir, pero sí por lo menos tener una referencia, cuál es la fortaleza del Ecuador en términos de minerales, más oro, más cobre, ¿tenemos alguna referencia? Bueno, la referencia real será en base a la exploración. Sin embargo, nosotros pensamos de que por nosotros de estar en la misma zona de influencia de grandes cinturones de minerales ya comprobados en otros países, en el Ecuador el potencial es muy grande. El potencial en el mineral cobre es muy grande, ya se ha demostrado y usted ve de que en el Ecuador muchos años ya se ha explotado oro en cantidades muy importantes. Ahora lo importante es pasar a una etapa en que ya se explote con toda la tecnología del caso, cumpliendo con todas las normativas, y esa es una lucha constante que está iniciándose recién en el Ecuador. Otro mineral importante también es el hierro. Nuestra zona del litoral tiene inmensas cantidades de arenas ferrotitaníferas en la parte continental, ya que pueden ser explotadas adecuadamente y podría desarrollarse la industria siderúrgica si los resultados son positivos en los próximos años. ¿Cuál es la inversión que prevé la planificación del Ecuador en términos de exploración en los próximos 4 años? Mire, la exploración cada año, de acuerdo a los resultados, se va incrementando. Es decir, para usted determinar en un proyecto de gran minería recursos hasta medidos que le da la certeza de exactamente qué es lo que usted tiene, usted puede en un periodo de unos 4 a 5 años estar teniendo un presupuesto de al menos unos 20 a 30 millones de dólares para determinar con certeza. Esos son los presupuestos que en cada uno de estos proyectos está programado para los próximos 4 años. ¿Y cuántas empresas están interesadas o que se han contactado en este caso con la empresa estatal a efectos de ver la posibilidad de que suscriban contratos de exploración y la explotación? Porque nadie va a invertir a riesgo para luego no beneficiarse de la explotación de los recursos. Así es. O sea, las grandes empresas ponen sus capitales de riesgo porque son empresas que ya tienen experiencia en explotación. Entonces ellos ponen sus capitales de riesgo y muchas veces lo hacen con empresas subsidiarias que se dedican a la parte de exploración. Es decir, determinan los recursos y ellos hacen contratos que van hacia terminar en la explotación racional de este recurso. Ha habido empresas interesadas de Canadá, empresas australianas, empresas sudafricanas que desean venir e invertir porque saben del potencial. O sea, el potencial es regional. Toda Latinoamérica ahora está en los ojos de todas las empresas mineras a nivel mundial. Porque me imagino que un poco el hecho de no contar con la ley minera es un poco pone lento el proceso de contratación. ¿Eso es una barrera el no contar con una ley minera? Existe una ley de minería ya aprobada. Pero se va a reformar. Sí, o sea, la ley de minería actualmente, por eso se han firmado contratos, porque existe una estructura legal que permite firmar contratos. Ahora, esta estructura obviamente tiene que ser mejorada para poder
ciertos inconvenientes que se han presentado, solventarlos y que el inversor, las empresas mineras de gran nivel mundial. Bien, disculpa amigos televidentes, tuvimos algún problema de la señal, todavía no hemos detectado su origen, pero ya estamos de vuelta y eso es lo importante. Les recordamos que estamos conversando con Fabián Rueda, gerente general de la empresa minera ecuatoriana. Señor gerente general, la pregunta que le estaba haciendo cuando se nos estaba yendo la señal es, además de los beneficios económicos que el país va a recibir, además de las regalías que van a recibir las localidades o las regiones en donde se va a desarrollar la actividad minera, es el tema de generación de empleo. ¿Cuál va a ser el impacto en términos de generación de empleo de estos proyectos mineros? Bueno, creo que la minería va a ser un dinamizador de la economía, tanto por la generación de empleo como también por la generación de otros negocios subsecuentes. Ya en forma directa, un proyecto minero, dependiendo del tamaño, puede captar 300, 400, en la gran minería más de 2.000 obreros tranquilamente en forma directa. En forma indirecta hay mucha industria conexa de servicios que obviamente siquiera quintuplica estas cantidades. En la pequeña minería, por ejemplo, en Esmeraldas, donde nosotros estamos ya, en cada frente de trabajo, que son frentes mineros muy pequeñitos, trabajan aproximadamente ya unos 20 mineros en forma directa, ya que pertenecen a las mismas comunidades, y a su vez las propias familias son las que brindan los servicios colaterales de alimentación y otros servicios. Entonces ya se genera una dinamización de todas las áreas de influencia de los proyectos. Una precisión, señor gerente general de la empresa minera, de la empresa nacional minera. La empresa estatal, ¿tan solo va a administrar los contratos o también va a operar, es decir, también va a explotar? Bueno, porque explorar lo veo más complicado porque es una inversión de riesgo, pero en términos de operación en cuanto a explotación. La empresa nacional minera también está siendo parte de esta exploración. Es decir, nosotros estamos en esas fases de licenciamiento precisamente para iniciar fases exploratorias con geólogos ecuatorianos que existen muy preparados. Ya estas fases exploratorias demandan ciertos recursos. Luego, la empresa nacional minera en parte tiene que hacer alianzas en la fase de explotación. Alianzas con las mejores empresas, es decir, por ejemplo, en la explotación del cobre, estamos teniendo una alianza con la más grande empresa del mundo de explotación de cobre, que saben cómo hacerlo, como la empresa Codelco. Entonces, esto permitirá de que el Ecuador empiece a adquirir el conocimiento para explorar racionalmente estos recursos con la mejor tecnología, con el menor daño colateral al ambiente, ¿ya? Y esto haga que la empresa nacional minera también llegue a operar. O sea, la meta de la empresa nacional minera es también ser un operador eficiente, y para eso tenemos que estar en esta ruta de aprendizaje. O sea, un actor importante a recetar el tema del know-how en términos de la explotación. Ahora, usted me dice, si estamos en la fase de exploración, ¿qué riesgo hemos calculado en términos de inversión? Mire, los proyectos que tiene a cargo del AME son proyectos en los cuales ya ha existido cierta información. Es decir, muchos años, desde la década del 90, estuvieron empresas realizando exploración y estas empresas dejaron información muy importante. Igualmente, también en años anteriores se ha hecho prospección geológica que ha determinado que las áreas que precisamente las ha tomado el ENAMI son áreas muy interesantes, con anomalías que ahora las estamos únicamente verificando ya con certeza ese recurso. Entonces, esa información ha permitido minimizar el riesgo. Minimizar el riesgo. Ya, pero si bien es cierto, con base a esa información de estudios anteriores, se puede minimizar el riesgo. ¿Cuál es la inversión que está realizando el Ecuador en exploración con recursos propios? Así es. Los recursos van escalando conforme uno avanza en la exploración. Es decir, por ejemplo, en un primer año de exploración, usted realiza estudios geoquímicos, geofísicos, de recolección de muestras y todo, ya que normalmente bordean entre el 1 y 2 millones de dólares por proyecto. Si estos resultados son positivos, pasa a un segundo año donde la inversión se incrementa, porque usted ya empieza, en base a un licenciamiento, a explorar y hacer ya perforaciones
que son muy puntuales para determinar cómo está ese cuerpo mineralizado. Después de estas exploraciones iniciales, si los resultados son positivos, usted pasa a una segunda fase de exploración en la cual ya usted determina mediante una sistemática perforación exactamente qué tiene y gasta más recursos. Es decir, usted de 1 millón puede pasar en un segundo año unos 3 millones de dólares y en un tercer y cuarto año a invertir entre unos 8 a 10 millones de dólares. Total, la inversión por proyecto programado para nosotros en los próximos 4 años bordea entre 15 y 20 millones de dólares por proyecto. Señor gerente general de la empresa nacional minera, muchas gracias por estar con nosotros. A usted. Hemos estado con Fabián Rueda, gerente general de la empresa minera, con quien hemos conversado sobre cómo se va desarrollando el sector minero en el país y cuál sería el aporte, el desarrollo de este sector al progreso ecuatoriano y sobre todo a las localidades donde se va a desarrollar la explotación de las minas en el Ecuador. Una pausa y venimos ya con Luis Fernando Torres, asambleísta por el Movimiento Creo, para ver cuál va a ser la agenda política y cuál es la posición de Luis Fernando Torres en relación al Partido Social Cristiano. Recordemos que él es también afiliado al Partido Social Cristiano. Venimos de inmediato. Gracias, Un placer.